Decime rápidamente, como forma de presentación del Popolo, ¿es una dictadura la de Cuba, sí o no? Y justifica. No, es un gobierno que tiene legitimidad de origen. Es un gobierno que tiene una constitución que se aprobó en el 2019, una participación de más del 80% de la población. Es un gobierno que además fue refrendado en unas elecciones en el 2018. Y además la historia, te digo rápidamente, la historia de Cuba, los 60 años de bloqueo demuestran. Mira, es un bloqueo que impuso el país más poderoso del mundo. No bloqueo todavía. Decime, justificame por tu respuesta. Para vos no es una dictadura la de Cuba. No, claro. Es un país que tiene un gobierno con legitimidad de origen. Con legitimidad de origen. Totalmente. Para vos eso define que no es una dictadura. ¿Cómo te va, Luis? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Sos cubano? Sí. ¿Cuántos años tenés? Tengo 34 años, nací en Cienfuegos. Sí. Y vine a la Argentina hace 4 años. Hace 4 años. ¿Por qué viniste a Argentina? Antes de preguntarte qué es para vos, si es una dictadura o no. Quiero conocerte un poco más. Por un lado, por una cuestión familiar, mi esposa es argentina y bueno, era la manera de empezar una vida juntos. Y también porque la dictadura cubana cierra los espacios cada vez más. Ya me lo estás diciendo, es una dictadura. Exacto, es una dictadura. O sea, justificame por qué es una dictadura para vos, Luis. Nunca ha habido elecciones. Fidel prometió elecciones en 1959. Las fuerzas y los comandantes de Fidel Castro, que derrocaron a Batista, lo hicieron luchando por reinstaurar la Constitución del 40 y quisiera elecciones. Fidel no reinstauró la Constitución del 40 y no hizo elecciones hasta hoy. Ya voy con vos y les abro todo, chicas, chicos. Te quiero preguntar algo más porque a veces hablamos sin conocer. Por uno quiero, a veces una pregunta sonsa cuenta muchas cosas que uno quiere saber. Contame cómo te criaste vos en Cuba. ¿Cómo era un día tuyo en Cuba? La comida en Cuba. ¿Cómo organizabas la comida? ¿Cómo era un día típico tuyo en tu familia? A ver, contame cómo era el almuerzo, la cena, el desayuno, ¿cómo es? La compra de la comida en Cuba. Yo nací en 1987. Sí. Previo a la caída del muro de Berlín y del campo socialista. Sí. En esa década del 80 había habido cierto mediano confort, mantenido siempre, subvencionado por el CAME y toda la asociación de la Unión Soviética, y en mi época, al no existir esa subvención, había un hambre y una necesidad tremenda. ¿Pero cómo era un almuerzo? ¿Cómo era el chavo con vos? Lo único que había era arroz y frijoles. Nosotros nos tuvimos que mudar más al campo para poder tener quizás alguna vianda, algún tubérculo. Pero explícame eso, a ver, ¿qué era? Levantarte en la mañana, ¿qué desayunaba? ¿Cómo era con tu familia? Explícamelo, porque no sé cómo es. A veces había leche, a veces no había leche. A veces cuando pasé los 7 años ya no tenía derecho a tomar leche, ya no tenía cómo comprar leche y entonces perfectamente, bueno, ahora soy intolerante, por ejemplo, por la mañana a leche cuando yo siempre tomaba leche por la mañana. ¿Y cómo tomabas leche después de los 7 años? ¿No tomaste más leche? No se podía prácticamente, había que conseguir el mercado negro, había que pagar precios exorbitantes, había que transgredir ciertas cosas que además el régimen las pone justamente para criminalizar a la sociedad. ¿Qué decís del Popolo con esto que cuenta Mariño? Y abro todos, No, obviamente sin impugnar la opinión de una persona que vivió en Cuba, hay un hecho que es innegable, digo, no lo digo yo, lo dice la UNESCO. En Cuba no hay desnutrición infantil, ¿no? Indudablemente problemas económicos clarísimos hay, y sobre todo en la década del 90 durante el periodo especial, ¿no? Cae la Unión Soviética, Estados Unidos refuerza el bloqueo contra Cuba, la situación económica fue muy difícil, pero hay un elemento destacable, digo, en Cuba no hay gente viviendo en la calle. En Cuba no hay niños. ¿Qué Cuba está viendo él? ¿Cómo? Perdón. En Cuba no hay gente viviendo en la calle. Debajo de mi casa vivían 2 personas que se murieron de frío. Perdón. No. A ver, ¿qué Cuba estaba hablando? Que no hay desnutrición infantil. Bueno, ¿tú has ido al campo cubano? ¿Has visto al campo cubano? ¿Has visto a los niños cubanos? ¿Me vas a decir a mí que no hay desnutrición infantil? Las estadísticas de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas no entra a Cuba. Ya voy, Luis, pará. Las Naciones Unidas no entra a Cuba, no tiene estadísticas verificables. Estudiaste Relaciones Internacionales, investigás en el CONICET. Sí. Vivió ahí. ¿Vos viviste en Cuba? No, claro que no viví en Cuba. Bueno, a ver, ¿qué hacemos con él que vivió en Cuba? Te está diciendo, abajo de mi casa vivían 2 abajo y se murieron de frío. ¿Qué claramente, le decís? Pero yo no niego que en Cuba haya pobreza, tampoco niego que en Cuba en los 90... Perdón, usted dijo que en Cuba no hay desnutrición infantil. Claro, que no es lo mismo, La UNESCO no entra a Cuba. La UNESCO tiene un departamento en Cuba que está controlado por la seguridad del Estado. Que dice lo que le dice el Partido Comunista Cubano y lamentablemente... Entonces, la UNESCO son tarados, no sé. Perdón, sí, son tarados. Bueno, porque por tal de mantener un puesto dentro de Cuba, sacrifican la legitimidad de su discurso. Del Popolo dice que no hay, que él sostiene, ya te lo legitimó, desde lo que él considera que no hay dictadura en Cuba.
A ver, Mariño, te está viendo mucha gente. Dame 2 o 3 cosas concretas, rápidas, para que vos le digas a la gente que nos ve, es una dictadura la de Cuba. A ver, ejemplo, en el día a día. te doy uno. A ver, uno. 500 diputados votando al unísono 62 años. Eso es posible. Es posible que 500 personas, 200, 300 personas estén de acuerdo en todo el tiempo y levanten la mano como robot cada vez que hay un acuerdo. Votan todo al mismo tiempo Todo y al mismo piensan tiempo, todo iguales. al unísono, sin Pero discusión. te hago una pregunta. No, perdón. Tú que ves las estadísticas, búscala. Por ejemplo, otro ejemplo, hay programas de debate, puede haber un programa donde una persona que piensa una cosa... ¿No se puede hacer esto? Esto no se puede hacer, pero está totalmente ¿Qué prohibido. diario lees? No sé, está Granma, que creo que pertenece al partido. ¿Qué canales? Exacto, es la única voz, el Partido Comunista en las distintas provincias tienen sus Pero diarios. el Popolo, ¿qué decís con Mira, todo lo que nos está hay una contando cuestión, Mariño? primero que nada, que vos dijiste que en Cuba nunca hubo elecciones. Eso no es cierto. Eso no es cierto. En 2018 hubo elecciones. Elecciones legítimas. Hay cada Nunca 5 años, hubo. pero O sea, legítimas. ¿Cómo tú ¿Cómo? puedes ¿Por qué no hacer? son Claro que legítimas tú si la puedes fabricar participación es del elecciones. 80%? Puedes fabricar La gente, elecciones. Vos viviste en Cuba. En la Unión La gente Soviética no había elecciones. participa. Las elecciones en la Unión Soviética eran legítimas. Mirá, pero no estamos No, hablando de la Unión Soviética. disculpa, estamos respóndeme esa hablando de pregunta. Cuba. ¿Eran legítimas o no? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo Es otro que qué país, tiene que ver es si es otro el mismo país, modelo? La Unión Soviética no existe más. Les quiero, ¿Cómo que tiene que ver si es el mismo les quiero modelo? mostrar, ya ¿Existen o seguimos, no? ya seguimos un segundito con usted. Vean esto que está pasando en este momento. Bueno, del Popolo le va a meter un cabezazo a la pantalla, porque esto es Miami, del Popolo. ¿Qué te parece esto? Manifestaciones en Miami contra lo que ellos consideran el régimen cubano. ¿Qué decís? Mira, Estados Unidos tiene una política de 1960, la ley de ajuste cubano, que es básicamente fomentar eso, que en Miami y que en el estado de Florida se reúne y se junten la oposición cubana. ¿Tienen derecho a hacerlo? Sí, que lo hagan. En Cuba también la gente se manifiesta a favor y en contra. Hubo manifestaciones en contra y hubo manifestaciones a favor.